claro, la gente de mi entorno me veía así, esta niña está siempre alegre. No se veía todo lo que había detrás. Las personas referentes de tu vida siempre dicen, yo daría mi vida por ti. Yo nunca sentí eso. El amor no puede ser compensatorio. Bueno, me ha hecho tantas cosas malas, pero como me quiere, tuve muchos pensamientos recurrentes. En decir, creo que mi vida se puede quedar aquí. Muchos recuerdos de momentos violentos. Tener a mi hermano pequeño al lado y decir, ¿qué hago yo aquí ahora? Estaba muy normalizado el dejarnos solos, aunque tuviéramos la edad que tuviéramos. Quería entrar en el salón y decir que pararan. Y yo cogía el reloj y a lo mejor detrás se estaban estrangulando. Aquí me puedo imaginar un poco. Es increíble porque te veíamos tan segura. Esto estaba ocurriendo cuando yo te veía cada día llegar al instituto. ¿Cómo tenía la capacidad de manchar en mi vida momentos tan bonitos? Y ahí fue la primera vez que le dije, no vuelvas a dirigirte a mí en tu vida. Soy Georgina Monagas, soy psicóloga y esto es A través de mis palabras, un espacio de escucha, de comunicación y de emociones, donde cada historia cuenta. Pues hoy estamos aquí en otro episodio más de A través de mis palabras y hoy tenemos el placer de tener a Arantzazu, que viene a contarnos muchas de las situaciones que ella ha podido vivir en su infancia y adolescencia, situaciones que han podido ser significativas y bueno, pues es todo un placer tenerte aquí, así que bienvenida. Muchas gracias, Georgina. Estoy súper contenta y con muchas ganas de compartir. Muy bien, para mí también, yo también tenía muchísimas ganas de que vinieses y que pudiésemos tener este ratito para poder charlar. Y bueno, vamos a comenzar, si te parece, explicando a todas las personas, ¿no?, que nos escuchan por qué estamos descalzas hoy. Sí. Y vamos a empezar así un poquito, ¿te parece? Venga, genial. Mira, para mí, cada vez que voy a contar alguna parte de mi vida, resulta fundamental el tener como los pies en la tierra, ¿no? Es como el ser consciente de mi cuerpo. Hace unos años, en 2018, me diagnosticaron una enfermedad que se llama Guillain-Barré. Ahora está siendo un poquito más conocida porque además hay una chica aquí en Canarias que lo está padeciendo y estoy en contacto con ella. Pues bueno, está un poquito asustada. Esta enfermedad, así hablando mal y pronto, pues un poco te desconecta de tu cuerpo, ¿no? Dejas de sentir tu cuerpo. Y yo estuve durante mucho tiempo sin sentir de cintura para abajo mis piernas, ¿no? Entonces, ahora que siento, y me siento súper agradecida por ello, creo que es importante que cada vez que voy a profundizar, pues en ese momento yo sepa y sea consciente de que estoy sintiendo, ¿no? Creo que es súper importante y por eso he querido que estemos descalzas. Me hace sentir mucho más cómoda. Qué bien, me parece súper bonito y por eso además me he unido a la causa, ¿no? Para que hoy las dos además estemos súper conectadas y podamos conocerte un poquito mejor, ¿sí? Bueno, y Arantzazu, cuéntanos un poquito, pues digamos cómo fue tu infancia, algunas de las situaciones que quieras quizás a día de hoy pues mencionar. Sí, bueno, yo quisiera contextualizar un poquito. Soy trabajadora social especialista en infancia y familia. Para mí la profesión ha dado cierto sentido, ¿no? Siempre digo que es como el sentido de mi existencia, ¿no? Oye, todo lo que yo he vivido, ¿para qué sirve? Quiero contextualizar porque, claro, eso me da como mucho, es más recorrido, ¿no? El que tengo en cuanto a esto que quiero expresar. Y además todo esto surge después de la publicación de mi libro, Todo lo que no ves, ¿no? En donde expongo pues ciertas situaciones de violencia vividas durante la infancia, no solo por mi parte, sino también por parte de todas las personas a las que he acompañado. Un poco para dar visibilidad y desmontar esos mitos románticos que construimos alrededor del concepto familia. Sí, yo durante mi infancia no viví en un entorno seguro, ¿no? Las personas referentes de mi vida pues
también con sus propias mochilas, ¿no? Porque a mí me resulta muy importante resaltar en el que no hago un juicio de valor sobre ellas, sino que comprendo y entiendo lo que esas personas han vivido y entiendo que lo hicieron lo mejor que pudieron. Pero sí que es cierto que nunca tuve, ni mis hermanos ni yo tuvimos un lugar seguro, ¿no? Y lo que se entiende como hogar en la familia. Y creo que eso ha hecho o ha construido parte de mi personalidad. Ha construido parte de mi personalidad y también me ha ayudado a deconstruir otras partes importantes. Pero bueno, un poco el foco está en eso, ¿no? En cómo la infancia hace que seamos según qué tipo de adultas. Y revisarse y sanar la importancia, tiene una importancia vital para que tú puedas desarrollarte de una manera sana y puedas proyectar de un modo distinto. No sé si me he liado, pero... No, te has explicado perfectamente, total, ¿no? Quizás el cómo nos determina, ¿no? Todo eso que hemos vivido en la etapa adulta, ¿no? Sí. No deja de ser un aprendizaje, es decir, a ti te dicen casi desde que naces que las familias o los miembros de tu familia, sea cuales sean, porque a veces son mamá y papá, otras veces son tu tío, tu abuelo, tu hermana o tu educador o educadora, ¿no? En hogares de protección, son las personas espejo, ¿no? Donde tú te miras y donde tú te ves o no te ves, ¿no? Porque a veces no te miran tampoco, también, ¿no? Entonces, creo que es súper importante reconocer cómo ha sido nuestra infancia, cómo nos han visto, de qué manera nos han construido y si realmente esa es la manera en la que queremos vivir. Vuelvo y repito, sin hacer juicios. Sin hacer juicios, pero teniendo en cuenta, oye, hasta qué punto nos perjudica en nuestra vida adulta, ¿no? Total. Ese vínculo con la infancia o la adolescencia. Entonces, para mí era súper importante mostrarlo al mundo y creo que estoy consiguiendo remover esa parte, esa niña o ese niño interior de mucha gente que ha quedado como adormecido, callado, invisibilizado, ¿no? Y que desconoce de dónde nacen tantas carencias en la vida adulta. ¿Cuándo comienzas, digamos, a removerte y a decir, quiero dar visibilidad a todo esto que he podido vivir? Mira, doy gracias a que siempre he sido una persona muy espiritual, ¿no? Me gustaba desde la adolescencia, bueno, desde muy chiquitita. Sí. Además siempre me decían que era una enterada, porque estaba todo el tiempo queriendo saber sobre las historias de otros, ¿no? Inquieta, ¿no? Es como que observaba detrás de la ventana a ver cómo se relacionaba, pues yo qué sé, me acuerdo, ¿no? Mi tía con su noviete, ¿no? Esas cositas de cómo se relaciona el mundo, ¿no? Porque digo yo que no será todo como en mi casa, o eso espero. Y ya en la adolescencia siempre llamó la atención de mí, pues que además me decían que, jodín, es que era una chismosilla, ¿no? Pero yo no me definía como tal. A mí realmente me interesaba la vida de las personas. A mí me interesaba saber por qué una persona sentía como sentía o se encontraba en un punto X o reaccionaba de tal manera, ¿no? Me interesaba, me hacía crecer. Y me hacía aprender. Yo en mi adolescencia era una tía súper agresiva. Evidentemente normal, ¿no? Era lo que yo veía en casa, ¿no? Era muy agresiva, ponía muchos límites. Eso creo que me ha ayudado mucho. Ponía límites en exceso. Y bueno, eso creo que me ha proporcionado espacio para no meterme en jaleos, ¿no? Pero ¿cuándo tomo conciencia? Que esa es la pregunta. Yo creo que yo fui muy consciente cuando empecé a narrarlo. Es que para mí narrarlo es fundamental, ¿no? Cuando me atreví a decir, oye, no quiero. Y esto ocurrió, y yo tenía 17 o 18 años, en una conversación con mi hermana mayor. Ella tiene 7 años, ¿no?
7 años más grande que yo. ¿Cuántos hermanos sois? Somos 3 hermanos. 3 hermanos de papás diferentes. Vale. Yo conviví sobre todo con el padre de mi hermano pequeño, ¿no? También, bueno, pues dentro de esa vorágine de violencia, ¿no?, que había en mi casa. Recuerdo que cuando el padre de mi hermano y mi madre se separaron, hubo una época, porque ellos se llevaban muy bien, ¿sí?, después de la separación, mejor después que durante. Hubo una época en que siempre me insistían en salir con ellos, en comer con normalidad, y yo no quería, ¿no? Y me decían, tienes que aprender a perdonar, me decían, ¿no? Y realmente me enfadaba, ¿no? Pues como buen adolescente, decía, joder, ¿por qué me obligan a perdonar a alguien que no quiero perdonar, ¿no? Y bueno, después de tanta insistencia, un día me rompí y le dije a mi hermana, es que no quiero. Y no se trata de perdonar o no, porque ¿quién soy yo? A mí la palabra perdón me parece una palabra enorme, ¿sabes? Además, muy ligada a la religión. Yo soy atea y a mí... Y un día me rompí y dije, no, es que he sufrido mucho. Me han hecho mucho daño. No solo esa persona, sino lo que se ha creado en ese entorno, ¿no? Y oye, hay personas a las que yo estoy obligada a ver cada día y me lo como con papas. Pero hay otras a las que se puedo evitar ver en este momento en el que todavía siento tanto rencor y tanta rabia, pues ¿para qué? ¿No? Entonces, yo creo que fue la primera vez que, además llorando como una magdalena frente a mi hermana, le dije, es que a mí me ha dolido mucho mi infancia. Siento mucho dolor. A mí siempre me veían como la niña graciosa, pispireta, ¿no? Siempre estaba con bromas, con mucho sentido del humor. Reconozco, perdón, voy a beber agua. Tranquila, sí, puedes beber agüita. Reconozco que el sentido del humor ha sido fundamental en mi vida. Como herramienta, dices. Maravilloso, maravilloso el sentido del humor. Y luego, no sé si es que lo traigo innato o qué. Siempre he sido muy graciosilla, tengo poca vergüenza, ¿no? Claro, la gente de mi entorno me veía así, esta niña está siempre alegre, ¿no? Pero también creo que fue un escudo, ¿no? Una herramienta. Y la gente no sabía ver más allá. No se veía todo lo que había detrás. Entonces, claro, cuando de repente con 17 años me rompo y digo, oye, que no he sido tan feliz. Esto es lo que ves, ¿no? Esto es lo que ves. Al contrario, lo he pasado muy mal. ¿Y qué le dolía a esa niña cuando hablabas? A mi hermana le dije, a mí me ha dolido mucho esa infancia. ¿Qué le dolía? En ese momento no sabía describirlo, ahora ya sí. Me dolía el abandono absoluto. Me dolían mis hermanos. Me dolía, quizás de una manera injusta, en ese momento con 17 años que no comprendo tanto la vida, ¿no? Me dolía que a lo mejor la persona referente de mi vida no hubiera tomado decisiones en pro de nuestro propio bienestar, ¿no? Como por ejemplo, dejar situaciones que a esa persona le hacían daño, o situaciones que generaban o que multiplicaban la violencia, el meterse en líos, ¿no? El tantear con el juego, con las drogas, y el que nosotras siempre estuviéramos alrededor de eso. Me dolía que no me hubieran priorizado. Me dolía, y hoy por hoy me duele, lo que pasa es que lo reconozco con mayor equilibrio, el no sentirme incondicional para alguien, ¿no? Las personas referentes de tu vida siempre dicen, yo daría mi vida por ti. Yo nunca sentí eso. ¿A día de hoy lo has sentido por alguna persona? ¿Que alguien te haya dicho, yo daría la vida por ti? No
no de una forma sana. He tenido pareja, yo me he sentido súper querida, súper querida, he tenido mucha suerte. Suerte o he sabido elegir también, ¿no? Pero oye, cada uno también tiene que ponerse su propio... Totalmente. He tenido un entorno tan bonito, unos amigos y unas amigas que han sido mi red, mi sostén en diferentes etapas de mi vida. De verdad, me he sentido muy amada. Me he sentido amada también por mi familia extensa, por mis tías, mis tíos. Pero nunca me he sentido incondicional. Al fin y al cabo, esas personas tienen su vida. Incluidas mis parejas, jolín. Tienen a sus padres, a su madre, a sus hermanos, ¿no? Y mis hermanos también tienen su vida. Mi hermana fue madre muy joven. Ese niño era su incondicional. Y siempre lo entendí. Entonces me pasa eso. Cuando me he sentido en algún momento desbordada emocionalmente, como ya hace mucho que me trabajo y me acompaño y me sostengo, cuando me he sentido desbordada emocionalmente y lloro, siento que es esa niña, ¿no? Y además lloro y es como que me imagino meciéndome. Y pienso, jolín, hoy creo que mi yo adulta, es la incondicional de mi niña. La cuida, la protege. La cuida, la protege, es su hogar. Y esto creo que es haber llegado a la cima, ¿no? Qué bonito, ¿no? Esto que comentas, ¿no? Quizás, ¿no? Esa parte de autorrealización incluso, ¿no? O hacia sí misma. Sí. He aprendido, pues eso, a encontrar ese equilibrio, porque la verdad que no es fácil, ¿no? El decir, cónchale, nunca he sentido ese amor incondicional. Nunca he sentido que alguien me quiera de esa manera. Posiblemente, vuelvo y repito, lo voy a repetir muchas veces en esta entrevista, sin juzgar. Total. Porque posiblemente esa persona, mi persona referente, quizá tampoco se sintió incondicional. Entonces no sabe lo que es ese tipo de amor, ¿vale? Y yo lo respeto enormemente. De hecho, posiblemente si preguntásemos a esas personas de referencia si te quieren, ¿qué crees que dirían? Que sí. Es su manera de amar. Efectivamente. ¿No? Que quizás no es lo suficiente para mí, pero es su manera. Y yo recibo ese amor hasta un punto. Hasta el punto en que, es decir, hasta en el punto en que me genera bienestar. Si me genera malestar, mira, hay una cosa que yo siempre he dicho, sobre todo ahora que trabajo y acompaño, no me gusta el concepto de trabajo, acompaño a mujeres víctimas de violencia de género. Siempre les digo, el amor no puede ser compensatorio. No lo es. Es decir, uno no puede decir, bueno, me ha hecho tantas cosas malas, pero como me quiere, o como me da un abrazo de vez en cuando, o como, no sé, me pone la mantita encima de vez en cuando, pues es suficiente. Yo considero que el amor no puede ser compensatorio, pero ni el de tu pareja, ni el de tu familia, ni el de tus amigos, no lo es. Es decir, me das amor y no por eso tengo que justificar tu daño. Sí puedo comprender por qué me haces daño, pero cuando lo justifico, yo me quedo ahí. Totalmente. Y cuando dejo de justificarlo, sigo comprendiéndolo, pero yo me voy. Y me cuido. Y me cuido. Y me protejo. ¿Cuál ha sido, Arantzazu, ahora que tomas conciencia, ¿no?, de toda esa infancia, adolescencia que has podido vivir? ¿Cuáles son las imágenes, los recuerdos que más te suelen venir? Bueno, ahora que está todo en orden, me vienen más recuerdos, ¿no? Algunos no tan malos, ¿vale? Porque he tenido partes muy bonitas en mi infancia. Pero sí que es verdad, mira, tratando con mi psicóloga, además yo comencé terapia después del Guillain-Barré, después de que mi cuerpo se paralizara. Antes no. Antes no había recibido Antes no había recibido nunca terapia. ¿Por alguna razón o porque no querías? No, yo nunca me había negado, pero bueno, iba como
buscando otras alternativas, ¿no? Y otras herramientas, no me bloqueaba, no me cerraba a profundizar en mí. Es más, yo iba superando niveles. Lo que pasa es que la vida me ha puesto demasiados niveles, ¿no? Entonces, es que cuando ya había superado un nivel, de repente me salía otra bomba y decía, ostras, ahora cómo yo gestiono esto, ¿no? Y luego cuando lo gestionaba me salía otra. Entonces, con el Guillem Barré sí que es verdad que ahí dije, ostras, ya llegué al tope, ¿no? Porque, y perdón, voy a hacer un paréntesis, a mí me habían enseñado, es decir, durante mi infancia y adolescencia, a mis hermanos y a mí nos enseñaron a buscarnos la vida, ¿no? Nosotros vivimos en el búscate la vida. Supervivencia. Supervivencia pura. Entonces, claro, cuando uno se busca la vida, cree que puede solo con todo. Y va por la vida creyéndose lo más, ¿no? Yo puedo con esto, yo puedo con lo otro, yo puedo con esto, yo puedo con lo otro, con lo mío y con lo de los demás. Y entonces, cuando una se ha crecido con ese pensamiento y de repente tu cuerpo se paraliza y dependes hasta para hacerte un colacao, dices, ostras, ¿y ahora cómo vivo? Porque la única manera que conozco de vivir es buscándome la vida. Y si mis pies no se mueven, ¿cómo me la busco? Yo vivía en mi piso, sola, tenía mi trabajo, al ladito de la playa. ¿Y ahora qué hago? Entonces ahí ya dije, oye, universo, ya no puedo más. Voy a necesitar ayuda. Es más, tuve muchos pensamientos recurrentes en decir, creo que mi vida se puede quedar aquí. Y ahí es cuando tomas conciencia. Y ahí dije, tengo que ir a terapia. Que claro, que entiendo que eso fue el motor, pero que luego al final hay un trabajo de ese pasado también. Claro, ¿no? Claro. Es más, en terapia, recuerdo la primera vez que fui, ella me pregunta, ¿no? ¿Por qué estás aquí? Y yo le dije, porque me quiero apagar. Yo quiero que mi cerebro se apague, porque ya no sé cómo acompañarme, ¿no? Y me acuerdo que con mucho sentido del humor, y eso me gustó porque... conecta contigo, además. Claro, conectó mucho conmigo. Me dijo, ¿pero me estás hablando de suicidio? Y le dije, sí. ¿Has pensado cómo hacerlo? Y dijo, pues, o atiborrándome pastillas o tirándome por el balcón. Y ella me dijo, por el balcón no, porque eso es un asco para quien te recoge. Y entonces, me dejó, ¿no? Era como muy bruto, pero me reí muchísimo. Y dije, ostras, no lo había pensado. Voy a pensar en la gente por si acaso ya. No, pero bueno, aunque suene un poco duro, fue una manera de conectar conmigo. Con la vida. Y con la vida. Con la vida, sí. Me gustó mucho. Te reconduzco y te preguntaba sobre esos recuerdos, ¿no? De ahí venía esa parte de ayuda profesional. Sí. ¿De cuáles te venían? Me venían muchos recuerdos de momentos violentos, sobre todo. De momentos violentos, de tener a mi hermano pequeño al lado y de decir, ¿qué hago yo aquí ahora? O sea, ¿qué puedo hacer? Mi hermana era nuestra protectora. Piensa que a mi hermana yo la llamaba mamá cuando ella tenía 7 años, ¿no? ¿Consciente de que la llamabas mamá tú? Yo no, mi hermana es la que me lo ha dicho más adelante, ¿no? Bueno, mi hermana es mi familia lo sabía. Sabía que yo llamaba mamá a mi hermana. O sea que imagina, ¿no? El rol que tuvo que asumir ella desde que tenía 7 años. Y entiendo que un rol que no... Hombre, que no elegido, no correspondido, ¿no? Y el rol que le ha perseguido a lo largo de su vida. Y claro, cuando mi hermana no estaba, yo sentía que ese rol me tocaba a mí con mi hermano. Entonces, cuando surgían ciertos episodios de violencia, pues me sentía desamparada, ¿no? Veía a mi hermano que no era nada consciente de lo que estaba pasando y decía, ¿cómo lo voy a proteger si no sé ni protegerme yo, ¿no? Nos llevamos 2 años y medio, mi hermano pequeño y yo. Qué poquita diferencia. Muy poca diferencia. Entonces, yo recuerdo muchos episodios. Recuerdo episodios. Hay un episodio que además conecto mucho con esta parálisis que luego me vino. Son varios episodios en medio de algunos pasillos de la casa. Bueno,
quiero recalcar, yo con 10 años me había mudado 11 veces de casa. Wow. Por tanto, recuerdo bien los episodios porque los asocio, tengo mucha memoria fotográfica y los asocio a cada vivienda, ¿no? ¿Por qué tantos cambios, Arantzazu? Entiendo que por la inestabilidad de mis figuras referentes. Uh-huh. No tenía una vida muy fácil. Entonces, ¿a día de hoy hay, o sea, alguna conexión contigo con eso, lo que implica los cambios en tu vida? ¿Cómo los llevas? Sí, pero cambio muy poco, ¿eh? Uh-huh. Es decir, he desaprendido esto y cuando he notado alguna molestia, pues porque algo se convierte en una rutina, en algo más con mayor duración en el tiempo, sí que es verdad que antes sentía alguna molestia. Ahora lo agradezco. O sea, yo ya he descubierto que estar tranquila uh-huh. es estar bien, ¿sabes? No es necesario estar en alerta constante, como lo había aprendido. Entonces, las rutinas te dan tranquilidad. El saber lo que va a ocurrir en alguna ocasión, porque no todo está, eso es otra cosa que he aprendido, no todo está bajo control. Uh-huh. Pero sí, oye, cuando una más o menos gestiona o sabe que ocurra lo que ocurra, va a saber afrontarlo, eso te da tranquilidad. Pero volviendo al tema de los pasillos, uh-huh. ¿Sí? Yo recuerdo sobre todo 2 episodios. Uno en el que yo tenía 7 años, mi hermana ya no vivía en la casa donde estábamos, y estaba con mi hermano, que por aquel entonces tenía como unos 4 años y medio. Estábamos, y bueno, nuestras figuras referentes trabajaban de noche o salían, creo que trabajaban por aquel entonces. Y entonces, claro, pues se despidieron de mí, oye, nos vamos a trabajar, y yo me quedé sola en casa con 7 años y mi hermano de 4 años y medio. Aquella casa tenía un pasillo enorme, 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 enorme. Y mi hermano dormía al final, en la última habitación, y mi habitación estaba al lado. Entonces, bueno, ellos se fueron y pasaron las horas, yo me quedé viendo la tele. Y claro, cuando ya tenía ganas de irme a la cama, no me atrevía. Tenía un miedo atroz a cruzar ese pasillo. Era de noche, estaba oscuro, tenía 7 años, ¿no? Y no era capaz. Entonces llamé a una de mis figuras referentes y le dije, no puedo irme a dormir, necesito que vengas. Tranquila, tú sí puedes. Tú puedes, venga, cruza el pasillo y vete a la cama. Llorando y muerta de miedo, paralizada. Al final crucé el pasillo corriendo y me metí en la cama. Pero me recuerdo esa sensación del corazón a 1000 por hora, ¿no? Ansiedad posible. Ansiedad pura. Es más, hoy por hoy ya no tanto, pero sí que hace unos años con mi expareja vivíamos en una casa con un pasillo enorme. Y ya con 20 y tantos, 30 años, cuando me iba a la cama, iba corriendo. ¿Eras consciente que era por eso? Sí, uh-huh. Sí lo era. Sí. Esa es una, y la otra fue en otro pasillo de otra casa. Antes de que cuentes la siguiente anécdota, ¿y ese día cómo se resolvió? ¿Te quedaste dormida? ¿Vino alguno de tus referentes? No vino nadie. Me quedé dormida porque ya el sueño podía conmigo. ¿Y al día siguiente? Normal. Nos levantamos, ellos dormían. ¿Se repetía esa situación? Sí. Estaba muy normalizado. En mi familia en general, uh-huh. Pero bueno, sobre todo en la mía, en los miembros de mi familia, el dejarnos solos, aunque tuviéramos la edad que tuviéramos, ¿sabes? Éramos como autosuficientes. Wow, fíjate, nos buscábamos la vida. Esas situaciones a día de hoy sería impensable. ¿No? Yo tengo un sobrino de 8 años y no me lo imagino, ¿no? No me lo imagino. Sí. Y la siguiente. El otro episodio. Sí.
Yo dormía con mi hermano en la misma habitación. Sí. Ella era más grandecita y tenía, pues por la casa en la que estaba, tenía como unos 11, 12 años. Y uno de ellos llegó a casa con síntomas de haber bebido. Y entonces en el salón, que estaba al principio, pero al final, nosotros estábamos al final en la habitación, entonces comenzó una de esas broncas que, bueno, eran bastante habituales. Y bueno, había agresiones físicas. La puerta del salón estaba cerrada y yo salí de mi habitación y quería ir, ¿no? Quería entrar en el salón y decir que pararan. Pero me quedé clavada en el pasillo. Esa imagen la tengo grabada en mi memoria. Me quedé clavada en el pasillo y mis piernas no se movían. O sea, era un estado de shock total. ¿Paralizada? Paralizada completamente. No se movían. Y esa sensación siempre se me ha quedado grabada. Cuando me diagnostican Guillain-Barré, cuando dejo de sentir, volvieron esas sensaciones. Esa conexión, sí, con esa... reconecté con esos momentos en los que mi cuerpo había quedado paralizado. ¿Muchas veces a lo largo de tu vida? Tomé mayor conciencia con el Guillain-Barré. Tomé mayor conciencia. Ahí dije, ostras, mi cuerpo se ha parado y es la misma sensación que la que tuve en aquella etapa de mi vida. Y entonces de repente te desbloqueas un montón de recuerdos. Yo siempre he tenido bastante memoria, pero porque me ha gustado mucho hablar. Y al final, cuando uno habla, va ordenando sus ideas, ¿no? Y va poniendo nombre. Va poniendo nombre. Y creo que eso me ha ayudado mucho. ¿Cuándo empezaste a verbalizar todo esto? Es decir, estas situaciones que comentas, ¿lo sabía alguien de tu familia? ¿Lo sabían tus vecinos, amigos, compañeros de clase, centro escolar? Hablar de ello fue bastante tarde. Bueno, la primera vez que mencioné algo o que trasladé mi emoción fue en aquel momento con mi hermana, ¿no? Con 17 años, pero no hablé del todo, ¿no? Y más adelante, mi etapa adulta de 20, 21 años tampoco. Durante la adolescencia recuerdo que mis amigos me iban a buscar a casa y me tocaban el telefonillo, ¿no? Y yo cogía el teléfono y a lo mejor detrás estaban, a ver, va a sonar un poco frívolo, ¿no? Como lo estoy diciendo, pero a lo mejor se estaban estrangulando, ¿entiendes? A ver, suena frívolo porque ya estoy bastante... lo he nombrado muchas veces, ¿no? Pero claro, yo bajaba y como si nada. Y seguía para adelante. Llegaste a normalizar esa situación. Totalmente, ¿no? Totalmente. Yo nunca conté nada en mi adolescencia. Y ahora, más adulta, mis amigos de aquella época, que los tengo todavía, alucinan, ¿no? Cuando hablo sobre esto ya con más naturalidad y con más conciencia. ¿Cuándo empecé a hablar? Pues mira, en otro de los batacazos de mi vida, que fue cuando quise saber si el que yo pensaba que era mi progenitor lo era, ¿no? Entonces contacté con él y ahí tenía 27 años, 2 años antes del Guillain-Barré. Por eso digo que siempre como que he tenido muchos niveles, ¿vale? Y entonces, pasamos un día juntos. Él me explicó su vivencia. Yo también me había sentido abandonada por esa persona, ¿no? ¿Con esa persona nunca llegaste a convivir? No. Vale. Bueno, mi primer año y medio de vida, hasta que me diagnosticaron otra enfermedad que me ha acompañado a lo largo de mi vida, que es un linfangioma quístico. Y entonces nos trasladamos a Gran Canaria, porque yo nací en Lanzarote, y él se quedó en Lanzarote. Y bueno, con 27 años dije, ya yo vivía con mi pareja, no sentía el peso de la culpa si quería buscar mis orígenes,
porque sí que lo sentía en otras etapas anteriores, ¿no? Cuando convivía con mis figuras referentes, ¿no? Entonces pasamos un día maravilloso, él me contó su vivencia y su manera de sentir, fue bastante respetuoso, me sorprendió, y nos hicimos la prueba de paternidad. Y al mes y medio me llegó una carta y me dijo, oye, no es tu padre. Wow, ¿qué pensaste ahí? Y dije, ostras. Entonces, ¿qué me pasó ahí? De repente sentí que me había quedado huérfana. Porque dije, ¿de dónde construyo mi vida? Nunca me habían contado esto. Y además había vivido en ese entorno tan inestable. Y dije, o sea, estos son mis cimientos, imposible. Yo me sentí, además se lo expliqué así a mi tía, la más joven, que con ella tengo una conexión muy bonita, y le decía, ¿sabes cómo me siento? Como si de repente tuviera una cuerda y otra cuerda aquí, pero en los pies solo hubiera un vacío, ¿no? Y si esas cuerdas que me están tirando de los brazos, y además me está doliendo porque al final todo mi peso cae sobre los brazos, si suelto esas cuerdas, dejo de existir, ¿no? Me sentía completamente desamparada. ¿Y qué hiciste? ¿Seguiste buscando? No, ahí dije, primero tengo que construir mis cimientos. Me centré en construir mis propios cimientos. Dije, ya es hora. O sea, no los han podido construir. O eran bloques así como un poquito inestables, ¿no? Entonces me centré en entender lo que pasaba. Ahí es cuando comencé a alejarme de mis figuras referentes. No del todo. Todavía para ese entonces no había cortado el vínculo del todo. Pero necesitaba como verlo todo desde otro prisma, ¿no? Mantener distancia. Mantener distancia. Ahí empecé a separarme y a decir, wow, tengo que mirar hacia adentro y decir, a ver, Arantxa, ¿qué tienes que sacar de aquí? ¿Qué tienes que dejar? ¿Sabes? ¿Sentiste que te habían engañado? Sí. ¿O esa conexión de, digamos... Mira, sentí que me habían engañado y volví a no sentirme apoyada. Porque cuando yo comunico esto, la respuesta, que además fue muy dolorosa para mí, ahí fue cuando dije, oye, tengo que alejarme de alguna manera. La respuesta que me dieron fue, tu libertad termina donde comienza la mía. Y entonces ahí dije, oye... Y después de esa frase venía, así que ahora búscate la vida. Wow. Y entonces ahí dije, eso no me lo merezco. Ya está bien, ¿no? ¿Al día de hoy sabes quién es? No. Siempre dice que ese va a ser mi tercer libro, porque el segundo ya lo tengo pensado. No, porque ahora estoy viviendo un momento, es decir, yo hasta que escribí este libro, mi foco estaba en mí, ¿no? En construir esos cimientos. Exacto, en esa niña además, ¿no? Sí, y en esos cimientos, vuelvo y repito, sin rencor y sin dolor. El libro, todo lo que no ves, está hecho sin rencor y sin dolor. Está hecho desde la compasión hacia mi niña interior, pero también hacia las niñas y los niños que intentaron ser referentes y no pudieron. Está escrito desde el amor. Y entonces yo sabía, es decir, hasta que no escribiera este libro, no iba a pasar de nivel. No. Ya la vida me había puesto bastantes niveles. Entonces, creí que era importante. Es más, este libro, bueno, antes
te lo comentaba, ¿no? La portada de este libro está hecha hace 8 años. Puedes mostrarla si quieres para que lo vean, claro que además es muy significativa, ¿no? Sí, todo lo que no ves. Muy bien. La portada está hecha hace 8 años, pero cuando empecé a escribir sentí que todavía había mucho dolor. Y yo creo que una no puede transmitir a la gente con claridad cuando por dentro eres todo un torbellino. Eso es imposible. Entonces, claro, si voy a escribir un libro que va a leer la gente, tengo que hacerlo desde la calma para que lo vean con claridad. Todo esto se coloque, ¿no? Exacto. Entonces, durante estos 8 años me he ido colocando. Y lo empecé a escribir hace casi un año, ¿no? Bueno, en septiembre del año pasado. Ya había escrito algo, pero empecé a reordenarlo todo, ¿no? Porque pensé en ser madre. Y dije, yo no voy a ser madre hasta que no escriba este libro. Porque el día que escriba y publique este libro, querrá decir que estoy preparada para hacerlo. Entonces, con esas ganas de ser madre, escribí el libro. Y siempre he dicho que si tengo una niña se llamará Lola, que es la protagonista. ¿Y Lola por qué? El nombre de Lola me conduce a mis raíces, porque tengo raíces. Aunque haya tenido que construir ciertos cimientos, tengo raíces. Claro. Tengo raíces andaluzas. Lola fue la madre de mi abuelo. O sea, tu bisabuela. Mi bisabuela, ¿no? Ajá. Sí. Y yo con mi abuelo... aquí me puedo emocionar un poco. Pues emocionate que este es tu espacio. Perdón. No tienes que pedir perdón por emocionarte. Jolín. Vale, va. Con mi abuelo tuve una conexión muy importante. Qué bonito. Él era porque falleció hace 2 años. Era gaditano. Y fue muy gracioso porque mi abuela nació en la aldea, pero creció en Sevilla. Los dos tenían como ese salero, ¿no? Mi familia en sí lo tiene. Y fue súper... Es curioso que cuando mi abuela tuvo a su primera hija, que es mi figura referente, mi bisabuela le decía que se tenía que llamar Lola como ella. Y mi abuela, que tenía unos ovarios que alucinan, esto le va a llamar como tú, se llamará como yo, ¿no? Y entonces le puso su nombre. Entonces siempre hemos tenido como una coña con eso, ¿no? Y yo a mi abuelo le decía, tú tranquilo, abuelo, que si yo tengo alguna vez una niña se va a llamar Lola. Y además siento ese nombre como con un nombre con mucha fuerza, ¿no? Y es como de mujer valiente. Y eso es lo que quiero intentar sin expectativas, por supuesto, pero sí me gustaría educar o criar a una mujer, no sé si valiente, pero que viviera en paz. ¿Cuándo comenzaste a vivir en paz? Mira, hace muy poco, pero muy pocos días. Yo me casé el año pasado con una mujer maravillosa. Y hace muy pocos días, bueno, te puedo decir, creo que antes de ayer o hace 4 días, no sé. Sí. Iba con el coche conduciendo, volviendo a casa, y de repente me vino una sensación y dije, me voy a casa, me voy a mi hogar. Qué tranquilidad siento en mi vida.
En distintas etapas de mi vida yo he sentido mucha paz y mucha tranquilidad, lo que, como te decía, de repente venía la vida y me decía, bueno, no estés tan tranquilita, volvamos al ruedo, ¿no? Que te ponemos aquí otra situación, sí, ¿no? Sí, ¿no? Yo he sentido en muchas etapas de mi vida tranquilidad, ya de adulta. Lo que pasa es que la vida no me lo ponía muy fácil. Pero ahora llevo ya un par de años que va increciendo esa sensación de tranquilidad. Por primera vez siento un hogar. Me siento tranquila con todo lo que hago, con mi trabajo, con mi casa, con mi pareja, con mi familia, con mis hermanos, con toda esa red que me sostiene. Me siento súper tranquila. Y no es fácil conseguir esa calma, ¿no? No, para nada. Porque antes hablabas, ¿no? Que con respecto al tema del libro, ¿no? Que decías, lo decidí escribir cuando ya no sentía rencor, dolor, ¿no? ¿Qué otras emociones llegaste a sentir hacia esas personas de referencia? Mucha rabia, muchísima rabia. Pero también mucho amor. Es que es una sensación muy fastidiada, ¿no? Porque a nosotros nos construyen toda la vida con la idea de que nuestras figuras referentes nos van a querer toda la vida. Y que sea la manera en la que sea, nos aman con locura. Entonces, era una sensación de, es que yo quiero a estas personas o a esta persona y al mismo tiempo me causa un rechazo esa otra sensación. Un rechazo absoluto. Es amor-odio. Ay, ¿no? Es más, cuando nos fuimos desvinculando ya, había momentos en que, por favor, ni me abraces. Era mucho malestar el que yo sentía. No me abraces. Yo puedo estar contigo media hora, conversamos y a la media hora me voy y ya es suficiente, ¿no? Como dosificada, ¿no? Esa parte de, o sea, cuando estoy contigo, lo dosifico. Exacto. Sí. Y cuando dejé de sentir o cuando empecé, porque fíjate, no me costó tanto, a ver cómo me explico. Yo me desvinculé del todo hace 2 años. Justo mi pareja y yo estábamos en París, ella me pidió matrimonio, todo súper bonito, maravilloso. Y mi figura referente, de repente, casi ni hablábamos, no teníamos prácticamente comunicación. No es que, o sea, cuando nos veíamos, pues nos saludábamos, pero no era una relación cordial. Sí, teníamos una relación. Y de repente me escribe un mensaje, bueno, un mensaje un poquito agresivo y hablando de política y de historias, ¿no? Que a mí me sentó fatal, ¿no? Hablando del colectivo LGTBI, de la mujer y todo esto, en un tono algo despectivo. Y fíjate, después de todo lo que yo había vivido, no fue el mensaje en sí, ¿no? Fue todo lo que me recordó. Que cómo era o cómo tenía la capacidad de manchar en mi vida momentos tan bonitos. Y ahí fue la primera vez que le dije, no vuelvas a dirigirte a mí en mi vida, en tu vida. Ahí pusiste un límite. Se acabó. ¿No? Hasta aquí se acabó. ¿Y qué recibiste por parte de tu persona de referencia? Nada. ¿Hasta la fecha? Ni un intento. Nada. Me casé al año siguiente. Fue una boda muy, muy sentida, muy significativa, muy bonita. También salí descalza. Qué bonito. Y realmente directamente no he recibido nada. No. Quizás a través de otras personas, pero tampoco son mensajes muy... ¿Tus hermanos tienen contacto? Sí. ¿Tú eres la única que no? Sí. ¿Y qué sientes en esa parte? Mira, justo lo que iba a decir, perdón, que ya hablando de esto, ¿no? Sí.
Es que justamente cuando yo digo hasta aquí, ahí empiezo a dejar de sentir el rencor, rabia, dolor. O sea, hace 2 años. Ahí empieza a desaparecer. Pero rápidamente, ¿eh? Era como algo muy contenido. Y al desvincularme, todo aquello que me vinculaba, también esas emociones, porque al final eso nos vincula, Efectivamente. empezó a desaparecer. Más rápido que el amor, incluso. Me pareció súper curioso. Pues sí. Y me casé y ya empecé a escribir. Y ahora me decías de mis hermanos que me... Perdón. Sí, te decía que cómo llevas esa parte de que en este caso, ¿no? Ellos sí que mantengan ese contacto y en tu caso no. No, o sea, cada uno tiene su proceso, su tiempo, su manera de afrontar y sus herramientas para sobrevivir. Y todo es respetable. ¿Ellos son tan conscientes como tú de Sí. todas estas situaciones que habéis vivido? Sí. ¿Y qué les ha parecido? Pues incluso, ¿no? Que le hayas puesto palabras pues por medio del libro a ellos. Mira, o sea, todo lo que ha ocurrido después del libro, inesperadamente para mí, porque la verdad es que yo tenía un poco de miedo, ¿no? Ante lo que pudieran sentir mis hermanos. Ha sido todo muy bonito, súper bonito. Nos ha unido más que nunca. Y mira que nosotros hemos hablado, ¿no? Pero quizá cuando está visto como desde un prisma con menos dolor, menos rencor, ¿no? Y se ve de otra manera. Mi hermano se lo leyó. Mi hermana creo que no se lo ha leído aún. Pero aún y así, los dos se han sentido agradecidos. Se han sentido aliviados. Es como, bueno, no lo he hecho yo, pero quizá de esta manera la gente puede entenderme mejor. Y claro, todos necesitamos que nos entiendan. Es un modo de que nos validen, ¿no? Efectivamente. Entonces, creo que mis hermanos y yo hemos estado constantemente intentando que nos validen. Y contar nuestra propia historia, aunque la que está ahí solo es la mía, pues eso ayuda. Muchísimo. ¿Y hay alguien que haya leído tu libro, que forme parte de tu pasado y te haya dicho a día de hoy, me lo imaginaba, había pensado alguna vez que todas estas situaciones pues te pasaban? Todo lo contrario. Las personas que se han puesto en contacto conmigo y han recibido un feedback muy bueno del libro, pero las personas de mi pasado, ¿no? Por ejemplo, hay personas que me conocían en el instituto. Siento que tengo el labio sequillo aquí, perdón. Tranquilo. Hay personas del instituto que no eran amigas ni amigos míos, sino pues nos coincidíamos, ¿no? Pues esto de, ay, sí, tú eras del instituto de aquella época, ¿no? Pero conocidos, ¿no? Conocidos, que me han hablado después de leer el libro y me han dicho, o sea, es increíble, ¿no? Porque te das cuenta de tantas personas que pasan a tu alrededor o que te ven crecer con esa fuerza y esa manera que tenía yo de ir por la vida, ¿no? Porque era además muy, muy echada para adelante, cañera, ¿no? Muy cañera, muy reivindicativa, ¿no? Muy progre siempre. Y entonces ellos me decían, es increíble porque te veíamos tan segura de ti misma y tan, ¿no? Que luego lees esto y dices, pero ¿esto estaba ocurriendo cuando yo te veía cada día llegar al instituto? No me lo explico, ¿no? ¿Cuánto mundo hay detrás de cada persona? Y eso siempre lo valoro un montón. Muchísimo. Me parece fascinante. Es decir, el mundo que hay detrás de cada persona.
Yo siempre lo digo también, ¿no? Detrás de cada persona hay una historia, ¿no? Sí. Una historia que a veces se sabe contar y otras, pues, por desgracia, no, o quizá no se quiere contar, ¿no? Se mantiene en silencio. Se mantiene en silencio. Y muchas veces también, justo antes no comentabas ese constructo que tenemos, ¿no? Quizás de lo que es la familia. Ah, sí. ¿No? Y yo creo que a veces también pesa mucho que socialmente es tu familia, es tu padre, es tu madre, es tu abuela, es tu abuelo, y cómo incluso muchas personas mantienen esos vínculos con esas personas de referencia precisamente por la propia sociedad, ¿no? Ay, sí. Mira, este es el foco de todo lo que no ves, porque en todo lo que no ves no solo hablo de vivencias propias, también de otras vivencias, ¿no? Y este es el foco, este es el centro. Es decir, todo lo que se aguanta y se soporta en el núcleo familiar y el peso que esto tiene luego a la hora de vincularnos a otras personas, ¿no? Yo cuento una anécdota. Cuando presento el libro, en alguna ponencia sobre el libro, y cuento una anécdota siempre, ¿no? De una mujer víctima de violencia de género que acude a mi oficina y viene en principio porque hay un vecino con el que ella ha tenido un affair y durante 2 años ha abusado sexualmente de ella, se ha aprovechado de su situación de vulnerabilidad para seguir ahí. Ella lo dejó porque además ella tenía una pareja, continúa con su pareja, pero este vecino le hace la vida imposible. La llama de todo, la insulta, la humilla, le manda fotos de ella cuando pues, en algún momento le hacía fotos íntimas y se las manda y la amenaza. Entonces, tiene como una lucha enorme. Cuando ella llegó el primer día me contó esto, ¿vale? Entonces, cuando llegó el segundo día, mi labor siempre como trabajadora social es investigar un poquito más, ¿no? ¿Qué ha ocurrido aquí? Entonces yo me meto en la plataforma Biogen, que es una plataforma de protección para las mujeres víctimas de violencia, que podemos utilizar solo en los servicios que acompañamos a estas mujeres y las autoridades. Y entonces veo y observo que no solo hubo una denuncia a este hombre, sino que también la hubo hacia su pareja actual. Y de él no me habló. Y entonces cuando veo su atestado, observo que esa pareja actual, con la que lleva más de 20 años, en su momento pues la agredió gravemente, intentó estrangularla, y bueno, que parece ser que esos episodios se repetían, pero ella nunca me habló de esto. ¿Qué ocurre? Que claro, cuando ella llega por segunda vez, yo no le menciono nada. Y digo, oye, vamos a ir para atrás. Entonces ella me dice que se ha criado o ha crecido en un ambiente muy autoritario, en donde su papá le maltrataba a su mamá y a su vez los dos la maltrataban a ella. Pero la maltrataban hasta tal punto de dejarla inconsciente por las palizas que le daban. Wow. ¿No? Y claro, ese era su hogar. Y ella soportó eso hasta que con 18 años dijo, me voy de aquí y voy a construir mi propio hogar. Ella se fue, salió por ahí y conoció al que actualmente es su pareja y del que no me habló. Pero claro, hablarme de él suponía deconstruir la concepción que ella tiene de hogar, ¿no? ¿Qué iba a pensar? Ella, ¿cómo no iba a normalizar eso? Ese era su hogar, como lo fue aquel que fue con su padre y con su madre durante sus primeros 18 años, ¿no? Entonces yo hablo mucho de esto, de que al final nos presionan para que estemos ahí sí o sí soportando y aguantando. Y entiendo que por supervivencia tenemos que hacerlo, es decir, para comer, tener un techo, tenemos que hacerlo, ¿vale? Porque no hay un sistema de protección en esta sociedad que realmente proteja a los menores, ¿no? O sea, a un menor se le protege cuando ya está arrastrándose por el suelo, desnutrido y poco menos que desnudo por la calle, ¿vale? Entonces uno tiene que soportar
lo que sus personas referentes hacen y deshacen a su antojo, ¿no? A veces porque no saben hacerlo de otra manera y otras veces porque oye, prefieren hacerlo de esa manera o porque quizá les ronda esa particularidad narcisista, ¿no? En lo que el centro son ellos y todos los demás, plin, ¿no? Entonces, claro, es muy difícil generar vínculos sanos cuando nos han enseñado a soportar lo que sea. Cuando nos han dicho, si tu padre hace eso es porque te quiere. Ah, vale, que si me toca mi parte íntima es porque me quiere. Ah, ok. No, es cuando nos han dicho que los abuelos y las abuelas son súper tiernos y tiernas y resulta que también es quien abusa, ¿no? O cuando nos han dicho que madre no hay más que una, pero mi madre si me puede pisar, me pisa, ¿vale? No hablo en este caso de la mía, pero hablo de muchas mamás, ¿no? Y entonces, jolín, hemos crecido con esa presión, ¿no? Totalmente. Y luego la culpa a la hora de desvincularnos. Pero ¿cómo vamos a hacer esto con alguien que nos dio la vida? Desvincularnos y hablarlo. Claro. Porque lo que cuesta hablar de lo que decías, ¿no? Mi abuelo, mi madre, mi padre me hace esto, me dice esto, ¿no? Nos encontramos justo antes cuando estabas contando tu historia, ese amor, pero a la vez ese rechazo, claro, pero esa rabia, ¿no? Y es muy difícil. Es muy difícil. Al final ese amor está porque nos han dicho que tenemos que amarles. Exacto. Es decir, es un constructo de amor, ¿no? Es algo construido. Es decir, tú tienes que amarlo siempre, sea como sea. Y también porque al final buscamos afecto, ¿no? Claro. Buscamos, entonces, es decir, la única persona que nos puede proporcionar afecto, que de vez en cuando me da un abrazo, aunque otro de vez en cuando me meto una paliza, pues bueno, es esta. Pues oye, esta será, ¿no? Digo yo que esto es el amor. Ahí se empiezan a generar, ¿no? Todo lo que son los apegos inseguros. Claro, claro. Y hay una cosa que a mí se me quedó grabada a fuego. Cuando empecé a trabajar con menores, a acompañar a menores. Yo comencé mi andadura profesional en hogares monoparentales. Eran niñas con sus hijos. Y nunca olvidaré a una niña que iba a cumplir ya los 18 años y iba a volver con su familia, que estaba en situación de desamparo con su hijo, que ya tenía 3 años, lo había tenido con 15. Y le pregunté, ¿alguna vez te planteaste abortar? Y ella me dijo, jamás, porque al quedarme embarazada, supe que por fin iba a haber alguien que me quisiera toda la vida y al que querer toda la vida. Y ahí comencé a comprender. Y dije, ostras, qué jodido, ¿eh? Qué jodido porque... Esas creencias. Y esas expectativas que pones sobre ese niño. O sea, crees que por ser madre, y probablemente con todo el amor del mundo, crees que por simplemente ser madre, esa persona te tiene que querer toda la vida. O porque sea tu hijo, esa persona, tú la vas a querer toda la vida. ¿Cuántos hijos e hijas no maltratan a sus padres? Totalmente. Y lo tengo que querer toda la vida. Es que nos han puesto un título. Nos han dicho, como, si eres madre, pues madre todopoderosa. Si eres padre, bueno, ausente, tampoco pasa nada. Mientras juegues con tu hijo, de lujo. Y si eres hijo o hija, cumple las expectativas y todo va de maravilla. Son como títulos impuestos que ya nos dicen cómo va a ser nuestra vida. Total, las creencias que nos hacen, que están ahí y que nos hacen al final también, ¿no? El de qué manera nos vinculamos, de qué manera aguantamos muchas de las situaciones. El no poner límites. Efectivamente. El cómo nos vemos. Hay una cosa que suelo hacer y lo estoy englobando dentro del proyecto Todo lo que no ves. Hay una acción que se llama Lo que no te cuentan. Y es un taller que hago con adolescentes, sobre todo ya en bachiller, ¿no? Qué guay, qué bonito. ¿Por qué? Porque al trabajar en un servicio
de atención a mujeres víctimas de violencia, ¿no? Pues lo típico, llega el 25 de noviembre, talleres en los institutos y tal, pero las y los adolescentes están hartos de escuchar el concepto de violencia de género y cuando yo voy con ese concepto ya es como que tienen su propio discurso aprendido y no reciben nada. Entonces un día dije, mira, no, voy a enseñarles por qué se vinculan, cómo se vinculan. Voy a mostrarles que las familias no son perfectas y que de ahí nace nuestro modo de vernos, ¿no? Y entonces pues voy hablando y les digo, oye, les muestro una presentación así como muy llamativa, que nunca, parece que nadie habla de los hogares en donde hay una persona que tiene problemas de drogadicción, hay una persona que consume alcohol, puede ser tu madre, tu padre, tu hermano, lo que sea. Hay personas con problemas de salud mental, hay algún miembro de tu familia que maltrata al otro, ¿no? O hay violencia de género a nivel físico, psicológico, sexual, hay abusos, hay tanto, y en la mayor parte de las familias, si rascas un poquito, algo hay. No solo les puse eso, también les expuse que era violencia el que tú llegaras a tu casa y nadie le preguntara cómo estás. No tenemos que ver solo lo grande, ¿vale? Sí, o las situaciones más negligentes, claro, por así decirlo, ¿no? Sino entonces, en medio de esas situaciones negligentes, fui poniendo algunas dosis que se habían normalizado. No es normal que tus personas referentes lleguen y estén enfadados todo el día. A lo mejor no contigo, pero ¿por qué tienes que vivir en un entorno con tanta tensión? No lo es. ¿Tienes que soportarlo? Pues lo siento, sí. Lo siento. Pero quiero que sepas que de ahí nace la manera en la que te vinculas. Quiero que sepas desde ya, ahora que tienes 17, 18 años, y entiendas que esas personas también tienen su historia y que ahora quizá los necesitas por supervivencia, pero más adelante no tienes por qué soportar ningún daño más. Ni tener ese vínculo. Ni tener ese vínculo, no es necesario. Entonces, ¿qué les enseño a través de eso? En que cualquiera de esos factores, más o menos negligente, tienen un factor común, ¿no? Una consecuencia común, que es que nos hacen sentir invisibles. Y claro, si nos sentimos invisibles, cualquiera que pase por delante y nos vea un poquito, para allá que vamos. El apego inseguro. Claro. Ahí está. Entonces, a través de eso, he intentado que las personas adolescentes, por lo menos, ya empiecen a revisar su historia. Qué bien. Y que las secuelas sean minimizadas en la medida de lo posible más adelante. Y Arantzazu, si cogieses esa batería de situaciones, digamos, ¿no?, que le pones a los adolescentes y lo llevas a tu caso, ¿de qué situaciones podríamos hablar? Antes hablabas adicción, violencia. Violencia de género y violencia intrafamiliar. Hay adicción tanto al consumo de estupefacientes como al juego. Hay negligencia por abandono, evidentemente. Creo que esas son las tres más potentes. ¿Y hubo algo en lo que te pudieses refugiar? Perdón, ¿sí? Problemas de salud mental también. Porque claro, la depresión de mi figura de referencia, después de todo lo que había cargado en su mochila y después de separarse, fue bastante significativa también para mí. Total, y además como el contexto, ¿no? Claro. De convivir con alguien, con esa sintomatología como interfiere, ¿no? La no interacción en el juego, incluso el propio entorno, de cómo puede llegar a estar. Sí. ¿Y hubo algo en lo que te pudiste refugiar
que a lo mejor ni siquiera fueras consciente, pero que ahora ya en la etapa adulta digas, fíjate, yo hacía eso y en verdad quizás era una manera de refugiarme. Aparte del sentido del humor. El sentido del humor que comenté antes. Decías, ¿sí? Hombre, tener a mi hermana como figura protectora fue vital. Y yo no sé por qué mi foco siempre estuvo puesto en personas que me generaran bienestar. A pesar de yo siempre haber vivido en alerta, no permitía en mi vida a personas que me generaran malestar. Nunca lo he permitido. ¿Te refieres a amistades, pareja? Entonces, como decía antes, creé un entorno muy sano de amistades en la adolescencia. Mis parejas eran maravillosas, han sido maravillosas todas. Y mi familia extensa, cada uno con sus cosas, como todo el mundo, ¿no? Creo que también hizo mucho sin saberlo. Quizá el ser la niña alegre me facilitaba, era como fácil de querer, ¿no? Que se dice. Entonces, al ser como ese fácil de querer, pues eso me ayudó mucho. Tuve una actitud resiliente ante la vida. Totalmente. Y entonces, me facilitó esto muchas cosas. Y a día de hoy, que no sé si lo nombras en tu libro, que me lo leeré, ¿qué le dirías a esa niña que vivió todas esas situaciones y a esa adolescente? Le diría, vaya tía, estás hecha, ¿eh? Yo le hablo mucho. En mi mesa de noche tengo una foto, un marco, una foto con esa niña. En primer plano, además. Para recordarla todos los días. Y cada noche cuando me voy a la cama, le doy las buenas noches. Y cada día cuando me levanto, le doy los buenos días. Le hablo mucho. Y le recuerdo lo mucho que la quiero. Ya no está sola. Ya está protegida. Ya hay quien la mece. Ya hay quien la coge. La acaricio mucho a esa niña. Qué bonito además, ¿no? Qué consciente diariamente, ¿no? Diariamente. De ese ejercicio. Diariamente. Yo la miro y le guiño el ojo. Le digo, aquí estamos. Y Arantzazu, bueno, pues para ir terminando, sí, me encantaría seguir conversando porque se me ocurren un montón de preguntas más que poder hacerte, sí. Pero sí que me gustaría que, bueno, aparte de si hay algún tema también que te gustaría comentar, algún aspecto, pues que puedas tener la libertad de poder decirlo y también aprovechar que, bueno, pues a través de tus palabras poder transmitir pues a muchas personas adultas que posiblemente te estén escuchando, vayan a conectar con tu historia o incluso el caso contrario, ¿no? A muchas personas que a día de hoy son referentes para otros y también puedan ayudar, ¿no? Tu propia historia, ¿qué les dirías? Mira, hay algunas cositas. La primera, tal y como digo en la contraportada de mi libro, ahí pongo bien, que se vea bien, que hablen, que no se queden sin voz, si quieren hacerlo. Por supuesto. Yo tengo clarísimo que lo que se nombra no se repite. Y tenemos que ser conscientes de ello como personas adultas. Como personas adultas que de un modo u otro, da igual desde dónde, desde qué punto, somos referentes para muchas niñas y niños. No solo en el hogar, lo somos en el colegio, lo somos en cualquier trabajo. Lo somos cuando vamos al parque y jugamos y hacemos, cuando vamos a la playa y nos miran. Es decir, somos referentes. Pero no solo somos referentes para esos niños y niñas, también lo somos para nosotras, para nuestra niña y nuestro niño interior, ¿no? Entonces, tomar conciencia es fundamental para crear un futuro más sano. Que esté basado en el amor, en el afecto, en la compasión y sobre todo para retirar todas las culpas que nos echamos encima por no cumplir con las expectativas
de un sistema que nos dice a quién, cómo y cuándo tenemos que amar. Qué bonito, ¿no? Esto que dices, esperamos que muchas personas pueda llegar toda esta información y sobre todo que pueda servir también de reflexión, porque yo creo que todos y todas al final el pararnos y ver cómo ha sido nuestra infancia, en qué aspectos incluso pueden estar repercutiendo, ¿no? A día de hoy en la vida adulta, creo que es súper necesario. Cada uno evidentemente llegará a su momento, pero ese proceso yo creo que es maravilloso, porque al final es cuando uno dice, entiendo muchas de las cosas, incluso que hago a día de hoy, y digo, vale, fíjate, oye, puedo decidir si quiero seguir haciéndolo o no, ¿no? Claro. Entonces, vamos, yo pues desde aquí invito, ¿no?, a todas las personas a hacer cuando quieran, cuando apetezca, pero sí esa toma de contacto de cómo han sido esas personas de referencia que hemos tenido, cómo han podido interferir y sobre todo que podemos también hacer un cambio, ¿no? Siempre. Y siempre desde la compasión. Totalmente. Lo que pasa que sí que es verdad que también es necesario, ¿no?, sentir todo eso que tú decías antes, ¿verdad? Claro, para llegar a ese punto. Para llegar a este punto, por supuesto. Total. O sea, validar, todo eso lo vas a sentir. Totalmente. Ahora toca validarlo y comprenderlo. Efectivamente. Y verlo desde la lejanía. Y no pasa nada. No pasa nada. Pues Arantxa, ha sido un súper placer tenerte aquí. Para mí también. Espero que te hayas sentido cómoda, que hayas... Muchísimo. Como en mi casa, vamos. Total, ¿verdad? Que hayas verbalizado pues un poquito todo aquello, que la gente te pueda conocer y sobre todo que puedan leer también ese libro, que yo me lo voy a leer, que no quería hacerlo antes para no tener pues ningún tipo de idea, sino venir aquí a conversar contigo así como ha sido. Y nada, esto va a ser para ti. ¡Ay! No me digas, qué bonito. ¡Qué chulada! Y esto también, esto también es para ti, que es para... ¡Ah, qué bonito! Para que sigas escribiendo. Para seguir narrando. Así es, para que sigas escribiendo todo aquello. ¡Qué preciosidad! Gracias. Así que nada, y cuando quieras volver a venir, aquí estaremos encantados. Y si me permite darte un abrazo. Por supuesto, espérate que salgo de aquí. A ver.